Todavía escucho la lona respirando por las noches, aunque han pasado más de 50 años y el circo desapareció como si la tierra se lo hubiera tragado entero. Me llamo Elena Vázquez, tengo 67 años, y lo que voy a contarles no lo he dicho jamás a nadie. Ni siquiera a los médicos que insistían en que todo fue producto del cansancio y del miedo. Yo estuve ahí. Yo lo vi. Era el año 1958 cuando entré a trabajar en el Circo Hermanos Ferrante, una compañía itinerante que recorría los pueblos polvorientos del interior, montando su carpa roja y blanca en descampados donde el viento nunca dejaba de soplar. Yo tenía apenas 18 años, era la encargada de vestuario y también ayudaba con los animales menores. Un trabajo humilde, pero para una muchacha sin familia era todo lo que tenía en el mundo. El circo se movía cada 2 o 3 semanas, siempre de noche, siempre en silencio, como si quisiera evitar que alguien nos viera partir. Recuerdo que al principio me pareció una costumbre extraña, pero nadie hacía preguntas. En un circo, las preguntas eran un lujo que no todos podían permitirse. La primera vez que noté algo raro fue durante una parada en un pueblo llamado Los Álamos, un lugar tan pequeño que ni siquiera figuraba en los mapas de carretera. Habíamos armado la carpa junto a un río seco, bajo un cielo cargado de nubes negras que no llegaban a descargar la lluvia. Esa noche, mientras guardaba los trajes de las trapecistas, escuché un sonido que no supe identificar. Era como una respiración, lenta, profunda, que parecía salir de las paredes mismas de la lona. Pensé que era el viento. En esos años uno aprendía a explicarse todo con el viento. Pero el sonido volvió la noche siguiente. Y la siguiente. Siempre después de la medianoche, cuando el público se había ido y solo quedábamos los que vivíamos ahí dentro, como una familia extraña unida por la necesidad y el hambre. Don Aurelio Ferrante, el dueño del circo, era un hombre de pocas palabras y mirada cansada. Tenía la piel curtida por años de sol y polvo, y una forma de observarnos a todos como si cargara un secreto que le pesaba en los hombros. Una tarde me atreví a preguntarle sobre el sonido de la carpa. Él solo respondió con una frase que se me quedó clavada como una espina. La carpa respira porque está viva, muchacha. Y lo que está viva, algún día pide de comer. En ese momento pensé que era una broma cruel, típica de un hombre que había pasado media vida entre payasos y trapecistas. Pero su rostro no mostraba ninguna intención de bromear. Sus ojos parecían más asustados que los míos. Con el paso de las semanas, empecé a notar otras cosas. Los animales, sobre todo los caballos, se negaban a entrar a ciertas zonas de la carpa después del anochecer. El olor cambiaba en las noches sin luna, un aroma dulzón, parecido a fruta pasada, que se filtraba entre las telas y hacía que algunos trabajadores se sintieran mareados. Y había una sección de la carpa, la parte trasera donde se guardaban los decorados viejos, que nadie quería visitar sola. Yo, sin embargo, tenía que pasar por ahí todas las noches para guardar el vestuario. Al principio me acompañaba una de las trapecistas, una mujer llamada Fermina que llevaba más de 20 años en la compañía. Pero una noche, Fermina simplemente no apareció. Nadie la vio partir. Sus maletas seguían en su carromato, su ropa colgada, su comida a medio terminar sobre la mesa. Don Aurelio dijo que se había marchado sin avisar, algo común entre los artistas de circo, decía él, gente acostumbrada a desaparecer cuando la vida se les hacía insoportable. Pero yo conocía a Fermina. Y Fermina jamás hubiera dejado atrás sus zapatillas de baile, esas que había cuidado como si fueran sus propios hijos. Empecé a sentir una inquietud que no me dejaba dormir. Cada noche, al guardar el vestuario, escuchaba con más claridad esa respiración extraña, como si la lona se expandiera y se contrajera al ritmo de un corazón invisible. A veces, entre el vaivén de las telas, me parecía distinguir sombras que se movían sin dueño, formas alargadas que se deslizaban entre los soportes de madera y desaparecían antes de que pudiera fijarme bien. Una noche decidí quedarme más tiempo del habitual, escondida detrás de un baúl, para descubrir qué era realmente lo que estaba pasando. El silencio en esa parte de la carpa era distinto al silencio normal. Era un silencio que pesaba, que se metía en los oídos como agua fría. El aire se volvía espeso, casi líquido, y cada respiración mía parecía hacer eco en un espacio que no debería tener eco. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Una figura, alta, delgada, envuelta en lo que parecía ser tela de la misma lona de la carpa, se deslizaba entre los soportes centrales.
No caminaba como un humano. Se movía como si flotara, como si el aire mismo la empujara de un lugar a otro. No tenía rostro visible, solo una oscuridad más densa donde debería estar la cara, y sin embargo, sentí con una certeza aterradora que esa cosa me estaba observando. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Solo pude quedarme inmóvil, viendo cómo esa figura se acercaba lentamente al centro de la carpa, justo donde se encontraba el mástil principal, esa columna de madera que sostenía todo el peso de la estructura. La figura se detuvo frente al mástil, y con un movimiento que jamás podré describir con palabras humanas, se fundió con la madera. Simplemente desapareció dentro de ella, como si el mástil fuera una puerta y ella hubiera decidido entrar en su propia casa. Al día siguiente, actué como si nada hubiera pasado. No le dije a nadie lo que había visto. Tenía miedo de que pensaran que estaba perdiendo la razón, o peor aún, tenía miedo de que alguien me confirmara que lo que vi era real. Pasaron los días y seguí notando ausencias. El domador de leones, un hombre corpulento llamado Ezequiel, desapareció después de que se lo escuchara discutir con don Aurelio sobre querer abandonar el circo. Una de las hermanas malabaristas simplemente no bajó de su carromato una mañana, y cuando fuimos a buscarla, encontramos la puerta cerrada por dentro y ninguna respuesta, aunque juraría que se escuchaba una respiración suave proviniendo del interior. Cuando finalmente forzamos la puerta, el carromato estaba vacío. Don Aurelio comenzó a evitarme la mirada. Cada vez que le preguntaba sobre las desapariciones, cambiaba de tema o simplemente se alejaba murmurando que el circo siempre había sido así, que la gente entraba y salía como agua entre los dedos. Una noche, mientras guardaba el vestuario, encontré un cuaderno viejo escondido entre las cajas de utilería. Pertenecía, según las iniciales en la tapa, a alguien llamado RF, posiblemente un antiguo miembro de la familia Ferrante. Las páginas estaban llenas de anotaciones erráticas, fechas sin sentido, y una frase que se repetía obsesivamente en distintas variaciones. La carpa necesita alimento cada 7 lunas, o ella decide alimentarse sola. Sentí que el frío me subía desde los pies hasta la nuca. Busqué más información en esas páginas desgastadas, pero la mayoría estaban ilegibles, manchadas por humedad y por lo que parecía ser sangre seca. Solo pude descifrar que la carpa no era simplemente una estructura de tela y madera. Había sido construida, según esas anotaciones delirantes, sobre un terreno donde antiguamente se realizaban rituales de sacrificio, y de alguna forma, esa esencia se había quedado impregnada en la lona, en la madera, en cada fibra que sostenía el circo. No supe si creerlo. Pero las desapariciones seguían ocurriendo, y cada vez con más frecuencia. Decidí que tenía que escapar. Empaqué mis pocas pertenencias y planeé huir en la próxima parada, antes de que la carpa decidiera reclamarme también a mí. Pero la noche antes de partir, algo cambió. Don Aurelio me llamó a su carromato. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban al sostener una taza de café que ya se había enfriado. Me confesó, con una voz que apenas era un susurro, que él sabía exactamente qué era la carpa. Su abuelo la había heredado de un circo aún más antiguo, uno que se remontaba a finales del siglo XIX, y con ella había heredado también su hambre. Cada 7 lunas, la carpa exige un sacrificio. Si no se le entrega voluntariamente, ella misma elige a quién llevarse. Y últimamente, había decidido elegir a quienes intentaban abandonarla. Le pregunté por qué no destruían la carpa, por qué no simplemente la quemaban y terminaban con todo aquello. Su respuesta me heló hasta los huesos. Lo intentamos hace 20 años. El fuego no la tocó. Ni una sola llama logró prender en la lona. Desde entonces, sabemos que no podemos destruirla. Solo podemos alimentarla o huir, y quien huye, jamás llega muy lejos. Esa noche no pude dormir. Sentía la respiración de la carpa más fuerte que nunca, como si supiera que yo estaba planeando escapar, como si mi propio miedo alimentara ese extraño organismo hecho de tela y madera vieja. Al amanecer, decidí que no me quedaría a esperar mi turno. Salí corriendo hacia la carretera principal, dejando atrás mis pertenencias, dejando atrás la única vida que había conocido desde que era una niña sin familia. Corrí durante horas, hasta que mis piernas cedieron cerca de un pueblo desconocido, donde finalmente unos campesinos me encontraron desmayada al borde del camino.
Cuando desperté en un hospital rural, les conté todo lo que había vivido. Nadie me creyó, por supuesto. Dijeron que había sufrido un shock nervioso, producto del exceso de trabajo y del calor extremo de esos días. Me dieron sedantes, me hicieron descansar durante semanas, y poco a poco intenté convencerme de que quizás todo había sido producto de mi imaginación desbordada. Pero años después, mientras trabajaba como costurera en una ciudad lejana, encontré en un periódico viejo una noticia que me devolvió todo el terror de aquella época. El circo Hermanos Ferrante había sido encontrado abandonado en un descampado, con la carpa completamente intacta, pero sin ningún rastro de sus integrantes. Ni cuerpos, ni pertenencias, ni explicación alguna. La carpa simplemente estaba ahí, erguida, silenciosa, esperando. Las autoridades decidieron quemarla como medida de precaución sanitaria. El periódico incluía una fotografía de ese momento, el instante exacto en que las llamas debían consumir la lona. Pero en la imagen, capturada por casualidad por un fotógrafo local, se distinguía algo que me hizo temblar de terror durante noches enteras. Las llamas rodeaban la carpa por completo, pero no la tocaban. Ardían a su alrededor como una corona de fuego, dejando el centro completamente intacto, como si algo desde adentro estuviera protegiéndola. Desde entonces han pasado décadas. Me mudé varias veces, cambié de nombre en un par de ocasiones. Intenté rehacer mi vida lejos de cualquier cosa que tuviera relación con circos o carpas. Pero hace apenas un año, mientras caminaba por un mercado de antigüedades en mi ciudad, encontré un objeto que me detuvo el corazón por completo. Era un pequeño fragmento de tela roja y blanca, enmarcado como una curiosidad histórica, vendido junto a otros objetos de circos desaparecidos. El vendedor me contó que provenía de un circo abandonado en los años 60, encontrado sin rastro de sus miembros. Le pregunté el nombre del circo, aunque ya presentía la respuesta. Circo Hermanos Ferrante, me dijo con total naturalidad, como si se tratara de cualquier otra reliquia sin importancia. Esa noche, al llegar a mi casa, no pude dormir. Sentía que algo en el aire había cambiado, algo sutil, casi imperceptible. Y entonces, mientras me preparaba para acostarme, escuché un sonido que llevaba más de 50 años intentando olvidar. Una respiración lenta, profunda, proveniente de algún lugar dentro de mi propia casa. Desde entonces, cada 7 lunas, escucho ese mismo sonido. Y cada vez que sucede, alguien cercano a mí desaparece sin dejar rastro. Mi vecina de toda la vida, un antiguo compañero de trabajo, incluso mi propio sobrino, todos se han ido sin explicación, como si algo invisible los hubiera reclamado silenciosamente. Ahora comprendo que la carpa nunca desapareció realmente. Solo aprendió a esconderse mejor, a moverse entre las sombras de nuestras propias vidas, alimentándose lentamente, esperando paciente el momento en que finalmente decida reclamarme a mí también. Y esta noche, mientras grabo estas palabras, puedo escuchar claramente cómo esa respiración se acerca cada vez más, más fuerte, más cercana, justo detrás de la puerta de mi habitación.